Bien, y entonces comenzamos con el primer ejercicio propuesto de esta semana número 11. Bien, entonces nos dice el primer problema que en una reserva natural los cuidadores están organizando una actividad para celebrar el Día del Guardián Joven, dedicada a los niños que participan en el programa educativo sobre conservación. Cada niño recibe un kit ecológico sorpresa que incluirá una semilla para sembrar, un marcador biodegradable, un mini cuaderno reciclado y una calcomanía ecológica. Aquí vamos a corregir una calcomanía, ¿no? Está ahí escrito en plural. A ver, solamente vamos a corregir este texto, darle las S. La S aquí. Bien, entonces, una calcomanía ecológica. ¿Ok? Mira. Para ahorrar el tiempo y dinero, el equipo dice comprará los productos en paquetes grandes, ya embolsados. A continuación, se muestra lo que trae cada paquete. El objetivo es armar los kits sin que sobre ni que falte ninguno de los materiales necesarios. Si se suman la menor cantidad de paquetes de semillas, marcadores, cuadernos y calcomanías que se deben comprar para lograrlo, ¿cuál es el resultado? Entonces, nuestro objetivo es formar kits con 4 materiales en cada kit. Una semilla, un marcador, un cuaderno y una calcomanía ecológica. ¿Sí? Vamos a comprar paquetes. De este lado derecho nos indica qué trae cada paquete grande. En el paquete grande contiene, el paquete de semillas contiene 20 unidades de semillas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí solo podríamos utilizar, si solo tuviéramos un paquete, podríamos utilizar las 20 unidades, las 20 semillitas y colocar una semilla en cada kit. Entonces estaríamos formando 20 kits, ¿verdad? Luego nos dice que tenemos 48 unidades de marcadores. Entonces, como queremos un marcador, solamente tendríamos que utilizar 20 marcadores y nos está sobrando 28 marcadores. No debe sobrar nada. Entonces, debe aumentar la cantidad de semillas, ¿no? Para que con los marcadores también pueda utilizar todos los marcadores y todas las semillas. Entonces, en realidad debe ser una cantidad que sea más grande que las 20 unidades, las 48 y las 12, de tal modo que cuando yo empaquete en grupos de 5 no me sobre nada, ¿sí? Entonces, debe ser un número que sea, en primer lugar, múltiplo de 5, de 4, perdón, porque son cuatro materiales, ¿no? Múltiplo de 4, porque quiero colocarlo en bolsitas de 4 que contienen 4 materiales cada uno, en primer lugar. Pero también debe ser una cantidad, como cada bolsa de semilla tiene 20 unidades, entonces tiene que ser una cantidad que sea múltiplo de 20. Como son 48 unidades que tienen una bolsa de marcadores, que sea una cantidad que sea múltiplo de 48. Y también que sea una cantidad que sea múltiplo de 12. ¿Sí? Y también que sea múltiplo de 30. De tal manera que con eso sabré cuántas bolsas voy a necesitar. ¿Sí? Entonces, bien, si es múltiplo de todas estas cantidades y quiero comprar la mínima cantidad de paquetes, entonces tiene que ser un múltiplo común a todos estos números 20, 48, 12 y 30, pero que sea
un múltiplo común y mínimo, o sea, el mínimo común y último. Bien, entonces vamos a pues, sacar cuánto es el mínimo común múltiplo de 20, de 48, de 12 y de 30, ¿sí? Entonces, el mínimo común múltiplo de estos cuatro números será 240, ¿verdad? Basta sacarle, ya sabemos, mitad de 20, mitad de 48, de 12 y de 30. ¿Ya? O expresarlo en factores, ¿no? El 20, por ejemplo, es 5 por 4, 48 es 12 por 4, y así. El 12 también, y sacar el mínimo común, sacar el factor y sacar el mínimo común múltiplo de las cantidades de los otros factores, ¿no? También puede ser así. Bien, entonces, mínimo común múltiplo de estos cuatro, 240. Y observar que ese 240 también es múltiplo de 4, ¿no? Es múltiplo de 4, o sea, voy a poder hacer grupitos de 4 de cada material, cada bolsita, cada kit, 4 materiales, y voy a poder formar los kits, ¿ya? Entonces, será 240. Pero a nosotros no nos interesa cuántos kits queremos formar, no. Nos interesa saber cuántos de estos paquetes debemos de comprar, ¿ya? Entonces, como en cada paquete viene 20 unidades y yo estoy obteniendo 240 unidades, para saber cuántos paquetes son 12 paquetes, ¿no? 12 paquetes de 20 unidades. Ahí están las 240 semillas, ¿sí? En total, vamos a tener también 240 marcadores, ¿ya? Entonces, donde cada bolsa de paquete de marcadores tiene 48 unidades. Entonces, si yo necesitaba 240 marcadores, entonces significa que necesito 5 bolsas, 5 paquetes de marcadores, ¿verdad? Para obtener las 240 marcadores. También necesito 240 cuadernos reciclados, donde cada paquete tiene solo 12 unidades. Entonces necesito 20 paquetes de cuadernos reciclados. Entonces necesito también 240 calcomanías. En cada paquete vienen 30 unidades. Entonces, ¿cuántas paquetes debo de comprar? 8 paquetes de grandes donde vienen las calcomanías. En cada una de ellas 30 unidades. Sumar entonces la cantidad, ¿no? Ahí está el número de bolsas que necesitamos de cada paquete. De semillas serían pues 12 bolsas, donde en cada bolsa viene 20 unidades, así obtendríamos las 240. Luego, lo que había comentado, aquí de marcadores, necesitamos ¿cuánto? Necesitamos 5, ¿verdad? Sí, aquí, 5. 5 bolsas, ya que en cada bolsa viene 48 unidades, y entonces así obtendremos los 240 marcadores. En los cuadernos necesitamos ¿cuánto? 20 bolsas, ¿no? Porque cada bolsa vienen 12 unidades y necesitamos 240 unidades. Haciendo la división entonces de este mínimo común múltiplo de 240 entre la cantidad de objetos que tiene cada bolsa, que es 20, 240 entre 48, 240 entre 12 y 240 entre 30, sabremos cuántos paquetes necesitamos de cada uno. Entonces, del primero de semillas dijimos que necesitamos 12, del segundo 5, del tercero, que es cuadernos reciclados, necesitamos 20 y 8 bolsas de calcomanías. Sumando todas esas cantidades de bolsas, igual a 45, ¿verdad? Podemos escribir aquí la cantidad.
¿sí? Entonces quedamos aquí que esto era 12, 5, 20 y 8. Parece un 15, 5 es 5. Listo. ¿Sí? Entonces esto me va a sumar 45 bolsas que necesito en total. La clave sería la letra A. 45 de las bolsas grandes para formar los kits, donde en cada kit necesitábamos una semilla, un marcador, un mini cuaderno y una calcomanía. Bien, vamos a ver el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos dice que en una convención profesional con 2.276 asistentes, se llevará a cabo una votación para elegir al nuevo director general entre 5 postulantes. Todos los participantes dice que emitirán un voto válido, sin votos en blanco ni nulos. ¿Ya? Todos los votos valen, entonces. Es por alguno de esos 5 postulantes. ¿Cuál es el menor número de votos que puede recibir uno de los candidatos para asegurar el cargo del director? ¿Ya? Entonces, cuando hay 5, ¿no? Por ejemplo, primero, segundo, candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4 y candidato 5. Entonces, ¿qué sería el peor caso, digámoslo así, que no gane nadie? Es si es que todos quedaran empates, ¿no? No hubiera un ganador. Y si todos quedaran empates es porque el número de votos, digamos, de todos sea la misma cantidad X, ¿ya? Todos tienen X votos. No hay ganador, es empate. 1, 2, 3, 4, 5. Pero hubiera ganador, basta que uno de los candidatos tenga un voto más. Supongamos que sea el ganador, el candidato 3. Entonces, si tuviera X más un voto, ¿verdad? Y como todos votan, no hay votos blancos ni nulos, y son 2.276, entonces todos esos votos, que son X, 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 5 veces X y más este 1, es decir, 5 veces X más 1 son todas las personas que votaron, que es 2.276. ¿Sí? Entonces debemos obtener el valor de X cuánto es y pues solamente dividirlo entre 5, ¿no? Y sumarle más 1. Entonces se supone que al restar este 1 es 2.275 y dividirlo entre 5. ¿Ya? Entonces sería pues 5 por 4, 20, me va a sobrar 2 bajo el 7, 5 por 5, 25 sobra 2, 455, ¿verdad? Eso es lo que debe valer X. Para que sea ganador debe ser 455 más 1, o sea, 456. ¿Sí? Entonces debe de ganar por lo menos por un voto. No hubiera pues ganador si todos tuvieran igual, la misma cantidad de votos. Entonces debe ser entre 5 más 1. Vamos a ver el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me dice que en el laboratorio de criptografía del Instituto Galileo, 2 jóvenes estudiantes, Carolina, experta en patrones numéricos, y Mateo, aficionado a los acertijos matemáticos, se enfrentaban a un nuevo reto propuesto por su profesor en la pizarra del aula. En ella decía: un código especial oculto es un número múltiplo de 35. Este número tiene una peculiaridad. La suma de su tercera parte y de su treceava parte forma un cuadrado perfecto. También tiene la siguiente peculiaridad. Es el menor número posible que cumple esta condición. ¿Ah? Entonces, vamos a colocar ese código especial oculto
que dice que es un múltiplo de 35. Un número es múltiplo de 35 si 35 es uno de sus factores, ¿no? Es decir, es 35 por una constante, 35 por k, digámoslo así, ¿no? Donde este k pertenece a los enteros. Y entonces puede ser 35 por 2, por ejemplo, 70, 35 por 3, ¿sí? 35 por 3, que sería 105. O también puede ser de repente un número negativo, ¿no? No sé, vamos a ver. Si es que nos piden por aquí que no sea negativo. Por aquí dice patrones numéricos, acertijos matemáticos, enfrentar a un nuevo reto en la pizarra, un código especial oculto es un múltiplo de 35 nada más. La suma de la tercera y la treceava de 13 partes de un cuadrado perfecto, dice, ¿no? La suma le da un cuadrado perfecto. Entonces vamos a colocar aquí la primera condición. La suma de este número n, de su treceava, la suma de su tercera parte, ¿no? Entonces 35k sobre 3 más la treceava parte, 35k sobre 13. Dice que es un cuadrado perfecto. Digamos que es un cuadrado perfecto, es un número, pero al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, digámoslo así. Esta suma de la tercera y de la treceava parte de este código múltiplo de 35 es un cuadrado perfecto. Además dice que es el menor número posible. Este n es el menor número posible. Este n, el mínimo, ¿ya? Posible, con esta condición. ¿Está? Entonces vamos a sumar esta fracción, que sería 13 por 35k, más 3 por 35k, todo sobre 13 por 3, que va a ser 39, y todo esto igual al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como acá tenemos 35, podemos expresarlo de la siguiente manera. Esto sería 35k por 13 más 3, ¿no? Que sería 16. ¿Ya? Sobre 39. Igual a el cuadrado perfecto. Entonces, esta fracción es un cuadrado perfecto. ¿Qué significa eso? Para que toda esta expresión que es una fracción sea un cuadrado perfecto, pues en realidad no debe aparecer este 39, ¿cierto? No debe ser una fracción, sino un entero al cuadrado nada más. Y entonces para que no aparezca el número 39 es porque esta constante de aquí, esta k que pertenecía a los enteros, va a tener que ser un múltiplo de 39 para que así se elimine, ¿verdad? Entonces, para que este número que es el mínimo múltiplo de 35 con estas condiciones de suma igual al cuadrado, a un cuadrado perfecto, este n será mínimo si es que este k es mínimo, ¿verdad? Entonces, este k, que es el único que puede hacer que se desaparezca este denominador y de tal forma que sea mínimo, es porque es 39, ¿verdad? Puede ser 39 por otra constante, o sea, es decir, puede ser, por ejemplo, 39 por 2, 78, o 39 por 3. Eso va a hacer que se elimine el 39 del denominador. Pero como queremos que sea el mínimo, entonces solamente basta con 39 por 1, o sea, solo el 39. ¿Ya? Entonces, pero eso es solo para que se elimine el denominador. Ahora, para que dé cuadrado perfecto, como de este lado derecho es un entero al cuadrado, entonces de este lado izquierdo también debe de expresarse de esa forma, como un entero al cuadrado. Entonces, ya el 16 está expresado como un entero al cuadrado, ¿no? Que sería 4 al cuadrado. ¿Cómo expreso de este lado el 35, ¿no? Yo sé que ese k debe ser 39.
Ok, para que se elimine en la parte de abajo, pero aún aparece un 35. ¿Cómo expreso esta cantidad para que se quede como cuadrado perfecto? Porque si solo fuera el valor de K igual a 39, entonces ese 39 se elimina con el denominador, ¿no? Numerador y denominador. Tengo aquí 4 al cuadrado y aquí necesito todavía que aparezca otro valor. Sería el 35, ¿verdad? Porque si aparece el 35, esto se escribiría como 35 al cuadrado por 4 al cuadrado. No tiene que ser otro número más grande porque quiero que sea lo mínimo posible. Entonces, este valor de K debe de ser lo mínimo posible, 35 por 39. Eso es lo que tiene que valer K, ¿sí? Si K vale 35 por 39, entonces el 39 del numerador y del denominador se elimina. Me queda otro 35 para multiplicar con el 35 inicial, 35 al cuadrado, y este 16 que es 4 al cuadrado, entonces todo el A en realidad es 35 por 4 al cuadrado, ¿no? Todo el A al cuadrado. O sea, toda esta expresión se convertiría en 35 por 4 al cuadrado. Eso es igual a A al cuadrado. Significa que el A en realidad es 35 por 4, que sería 140, ¿verdad? Entonces, eso sería. Bueno, a nosotros nos piden, si los dos dieron con el código oculto, ¿cuál es la suma de cifras del número que representa el código? ¿Quién es el código oculto? El múltiplo de 35, ¿verdad? El 35 por K. Entonces tenemos que, y sabemos que el 35 por K es 35 por 39. Entonces hay que multiplicar nada más, reemplazar el valor de K y multiplicar. Entonces vamos a colocar aquí. Entonces ese código oculto N vale 35 por el valor de K, que es 35 por 39. Entonces multiplicar todas esas tres cantidades. Hallar el valor y sumar la suma de cifras, ¿no? Sumar las cifras, perdón. Así tendremos suma de cifras. Entonces, lo que les había comentado. M es 35 por K, porque el código oculto es un múltiplo de 35, con las condiciones que la tercera parte de ese código oculto más la 13ª parte de ese código oculto le da un cuadrado perfecto. Lo que te resultaba, pues, sumando la fracción 35 por 16K sobre 39. Entonces, K es el valor de K donde tiene que ser mínimo, ¿no? Porque nos piden que sea el menor este código oculto, con esta condición, pero que sea el menor. Entonces, ese K mínimo, ya dijimos, como 16 ya es 4 al cuadrado, entonces tiene que ser este K mínimo 35 para que aparezca 35 al cuadrado y 39 para que se elimine el 39 del denominador. ¿Sí? Entonces, ese es el valor de K. K es 35 por 39, que sería 1365 al multiplicar. Ese es el valor de K mínimo. Y ahora, pues, el valor del código oculto, entonces sería 35 por 1365. Que nos daría 47.775. Y en suma de cifras, pues esto nos va a dar 30, ¿verdad? 3 veces 7, 21, más 4 más 5, que es 9, 30 en total. La clave, la letra E. Vamos a ver el ejercicio número 4. Vamos a dejar ahí para que puedan ver. Capturar pantalla. Y pasamos al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, para comprar un artículo con puntos bonus, Alexander debe tener acumulado en una tarjeta por lo menos 247 puntos, por lo menos, o sea, como mínimo.
de 247 a más, ¿no? Entonces, él adquiere una tarjeta y por cada artículo comprado le dan tantos puntos como la cantidad de estos artículos comprados disminuido en 6, ¿sí? Los puntos que obtiene es igual como los artículos que compró disminuido en 6. ¿Cuántos artículos debe de comprar como mínimo para tener en su tarjeta por lo menos 247 puntos? Entonces, número de artículos comprados. No sabemos, supongamos que es X. ¿Ya? Número de puntos los puntos que les da por X artículos comprados. Los puntos son tantos como los artículos comprados, X disminuido en 6, dice, ¿no? Por X artículos comprados, le dan X menos 6 puntos. Él adquiere una tarjeta y por cada artículo comprado le dan tantos puntos como la cantidad de estos artículos comprados, disminuidos en 6. ¿Ya? Entonces, le dan tantos puntos como la cantidad de estos artículos comprados, disminuidos en 6. Entonces, supongamos, compró 7 artículos. ¿Ya? Entonces, 7 artículos. Por cada artículo le van a dar, entonces dice 7 menos 6, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Digamos así, o una cantidad mayor. Entonces, por cada artículo comprado, por cada uno de ellos le van a dar tantos puntos como la cantidad de estos artículos. En realidad, entonces, digamos que si compró 10 artículos, en realidad por cada artículo le van a dar ¿cuánto? Acá vamos a colocar por número de puntos por cada artículo. Entonces, si compró 10 artículos, por cada artículo le van a dar 10 menos 6, que sería igual a 4 puntos, ¿verdad? Entonces, en total, ¿cuántos puntos estaría haciendo? Si compró 10 objetos y por cada uno de ellos le dan 4 puntos, tendría 40 el producto, ¿verdad? Entonces, el total de puntos, para ese ejemplo, X igual a 10, sería 10 por 4, ¿no? 40 puntos. Entonces, pero como no sabemos cuánto es en realidad, entonces sería, el total de puntos sería X por X menos 6. Ese es el total de puntos acumulados. Y eso debe ser mayor o igual a 247. Entonces hacemos el producto ahí. El total de puntos X por X menos 6. ¿Sí? Y esto debería de ser mayor o igual que 247. Entonces, multiplicando esto sería X por X, X al cuadrado, X por menos 6, menos 6X, todo esto es mayor o igual que 247. ¿Sí? Entonces, pues acá podemos completar a cuadrado perfecto, ¿no? Este 6X es 2 por 3X. Entonces acá tenemos X el primero al cuadrado, el doble del segundo por el primero. Entonces significa que aquí debemos de aumentarle más 3 al cuadrado, ¿no? Y de este lado también, para no alterar la desigualdad, para que todo quede igual, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí, toda esta expresión del lado izquierdo sería X menos 3 al cuadrado. Ahí está. X al cuadrado, el doble del primero por el segundo, que sería el menos 6X, y el cuadrado del segundo factor, que es el 3, 3 al cuadrado. Y eso es mayor o igual que 247 más 9, ¿no? Que sería 256. Esto es mayor o igual a 256. Entonces, este 256 es 16, ¿verdad? 16 al cuadrado. Entonces,
toda esta expresión x menos 3 al cuadrado es mayor o igual que 16 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí cuando es una expresión al cuadrado, en realidad tenemos así, podemos colocar un valor y, digámoslo así, recordando, y al cuadrado es mayor o igual que un valor b, si solamente sí, o b al cuadrado, si solamente sí, o bien y es mayor o igual que b, o y es menor o igual que menos b, ¿sí? Hay esas dos opciones. Ejemplo, con algo pequeñito nada más. Si b vale 4, ¿ya? Entonces, si b vale 4, sería 4 al cuadrado 16, ¿verdad? Entonces, coloquemos aquí el 0, aquí el 4. Entonces, si b vale 4, este es el valor de b, entonces b al cuadrado sería 16, ¿ya? Entonces, para que y al cuadrado sea mayor que 16, entonces y cuántos valores podría tener. Y podría ser 5, solo con valores enteros, ¿ya? 6, y así hacia adelante, ¿no? Entonces, y tiene que ser para que sea igual también entraría el 4, ¿no? Para que sea mayor solo el 5. Y entonces, para que sea igual desde el 4. 4, 5, 6, entonces y tiene que ser mayor o igual que 4. ¿Ya? Pero también para que satisfaga esta desigualdad al cuadrado, entonces b también puede ser aquí menos 4, ¿no? Por ejemplo, si fuera b igual a menos 4, b al cuadrado saldría 16. Y entonces, ¿qué valores tendría que ser para que y sea mayor o igual que 16? Entonces, tendría que ser menos que menos 4. Entonces, menos 5, menos 6, ¿verdad? Porque menos 5 al cuadrado, 25. Mayor o igual que el menos 4 al cuadrado, que es el 16. Menos 6 al cuadrado es mayor o igual que el menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces tienes estas dos opciones, ¿sí? Entonces aquí significa que x menos 3 es mayor o igual que 16 o x menos 3 menor que menos 16. De aquí obtenemos entonces que x es mayor o igual que 19, pasando a sumar este 3, o el x es menor. Cuando este menos 3 pasa a sumar al lado derecho, sería menos 3. Como son artículos comprados, cantidad de objetos, tiene que ser una cantidad positiva, ¿verdad? Entonces, x es mayor o igual que 19. Esto no puede ser. Entonces, ¿cuántos artículos debe comprar como mínimo? Lo mínimo 19. Podría comprar más y satisfacería esta expresión de verde, ¿no? El producto mayor o igual a 247. Pero lo mínimo basta con 19. La clave es la letra A. Ahora voy a borrar esto y entonces del lado derecho había escrito la propiedad de los números reales. Estoy con ejemplos solamente enteros. Entonces ahí tenemos la clave que es la letra A. Vamos a dejar para que puedan capturar pantalla y pasar al ejercicio número 5. Bien, ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 nos dice que Hernán posee 5 cajas que contienen canicas y ninguna de las cajas están vacías. Si la cantidad de canicas de cada caja es un número múltiplo de 3 y todas las cajas contienen cantidades diferentes de canicas,
¿cuál es el número mínimo de canicas que posee Hernán? Entonces, cada caja contiene un número que es múltiplo de 3. Y todas las cajas contienen canica, o sea, no hay ninguna caja vacía. Entonces, por lo menos, una canica tiene la menor cantidad, la mínima cantidad, múltiplo de 3, ¿no? ¿Y quién es? 3 por 1, ¿no? Entonces, hay una canica una cajita con 3 canicas, por lo menos. Las otras 4 vamos a ver cuántas. Pero tiene que ser diferente de 3. Entonces, como son 5 canicas, como son 5 cajas, y yo quiero que, ¿cuál es el número mínimo de canicas que posee Hernán? Y yo sé que en cada una de ellas, entonces la primera caja, digamos, tiene la menor cantidad, que es 3. La segunda caja tiene que tener un múltiplo de 3 también, lo mínimo posible, que sería 6. La tercera caja, un mínimo posible, múltiplo de 3, que sería el siguiente múltiplo, ¿no? 9. La número 4 tiene que tener, sería 12, ¿no? Y luego la número 5 tendría que tener 15 canicas, ¿ya? Entonces, porque ninguna está vacía, quiero la menor cantidad de canicas, de tal modo que cada una tenga lo mínimo posible múltiplo de 3 y sumar, ¿no? Pero si yo sumara así, tendría ¿cuánto? 3 más 6 más 9 más 12 más 15, una cantidad grande. Entonces, ¿qué se hace para minimizar la cantidad de canicas? Entonces, digamos que ahí tiene un pequeño truquito, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Que en cada, no me dice el tamaño de las cajas, no me dice nada, entonces que una caja contenga la otra. Pues. Por ejemplo, aquí están las 3 canicas. En 2 cajas nada más, si yo los tomara por separado, serían 9 canicas. En la primera caja 3 y en la segunda 6. Si fueran cajas separadas, 9 canicas. Pero puedo hacer esto. La primera caja, 3 canicas. Y la segunda caja, como ya tiene 3, las 3 de adentro, de la primera caja, 3 afuera. Dentro de la segunda caja hay 6 canicas, ¿verdad? Que es múltiplo de 3. Y así, la tercera caja conteniendo a las 2 anteriores. Y como la tercera caja debería tener 9 canicas, entonces solamente coloco 3 por fuera, porque ya tiene 6. Entonces, y así, ¿no? Entonces, en total, 15 sería lo máximo. Lo que contiene la quinta caja, conteniendo el resto. ¿Ya? Entonces serían todas las cajitas incluidas dentro, una dentro de otra. Sería así, primera caja, segunda, tercera, cuarta, quinta. La primera 3, la segunda 6, la tercera 9, la cuarta 12 y la quinta, conteniendo todas las anteriores, teniendo 15 cañitas. La clave, la letra C. Vamos a ver el ejercicio número 6 ahora. Veamos el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 me dice que un trozo rectangular de papel ha de contener 24 centímetros cuadrados de área de impresión. Y de la parte inferior del trozo de papel serán 1,5, de la parte superior y de la parte inferior. Del trozo de papel serán 1,5. ¿Ya? Ese es el margen inferior y superior. Aquí vemos. Vamos a colocar con amarillito. Margen superior 1,5, margen inferior que se debe dejar 1,5. Ahora, del margen del lado izquierdo y del de derecho dice que corresponderá a 1 centímetro que se debe dejar libre. Entonces, con celeste, de acá a acá, 1 centímetro. Y en el derecho y el izquierdo igual 1 centímetro. ¿Sí? Arriba y abajo, superior e inferior, 1,5. Ahí está en el gráfico que nos da. Entonces, el área que nos queda para la impresión, no sabemos cuánto es,
coloquemos de largo y de ancho en uno X y en el otro Y. Pero sí sé que el producto, que este área de impresión debe ser 24, según dato, 24 centímetros cuadrados. Sí, ese es el producto de X por Y, ¿verdad? Entonces ahí tengo un dato. X por Y debe dar 24. Entonces, ¿cuáles deben de ser las dimensiones del trozo rectangular? El trozo rectangular es todo el papel, ¿no? ¿Cuánto mide el trozo de rectangular? Solo del de impresión es X por Y que en realidad vale 24 centímetros. ¿Cuáles son las dimensiones del trozo rectangular? A ver, vamos a ver el largo y el ancho. A ver, veamos de este lado. Esta alturita sería, como aquí hemos dicho que vale X, todo esto vale X, entonces, y hacia arriba 1.5 y hacia abajo 1.5, en realidad toda esta altura de azul que he marcado sería X más 1,5 más 1,5 sería X más 3, ¿verdad? Y ahora el anchito. Esto vale X, según dato. Estoy marcando de verde, X. Para el lado izquierdo, 1 centímetro y para el lado derecho, otro centímetro. Entonces, todo lo ancho es X más 2, ¿verdad? Entonces, esto lo puedo dibujar por la parte de acá arriba. X más 2. ¿Ya? Entonces, esas son las dimensiones del papel rectangular. Sería Y, perdón, ¿no? Aquí es Y. En el verde es Y. El ancho es Y. El largo es X. Entonces sería Y más 2. ¿Ya? Y más 2 por X más 3. Ese es todo el papel. Y solo lo que se imprime es 24X por Y. Entonces vamos a colocar esas dimensiones. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del trozo rectangular para que se use, dice, la menor cantidad de papel? Vamos a borrar esto. Tratar de remarcar un poquito menos. Entonces, el área que se va a imprimir, ya sabemos que de ese área, o sea, del papel, el área que se va a minimizar o el papel que se usa y el cual queremos minimizar, va a ser el área que hemos buscado aquí, ¿no? Todo el papel, ¿cuánto vale? X más 3 de alto y de ancho, Y más 2. Ya habíamos comentado eso. Entonces, el producto es todo ese área, ¿cierto? Lo que se va a utilizar solamente para impresión, X por Y igual a 24. Entonces, un punto y coma voy a colocar. Entonces, queremos saber, en realidad, el objetivo es saber cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Cuáles deben de ser las dimensiones, dice, de este trozo, ¿no? Con estas condiciones. Queremos que esto sea mínimo posible, ¿no? Un trozo rectangular de papel ha de contener 24 centímetros cuadrados, que sabemos que es esta parte de aquí del X por Y. Los márgenes superior e inferior deben de ser de 1.5 centímetros. Los márgenes de izquierda y de la derecha deben de corresponder a 1 centímetro. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del trozo rectangular para que se use la menor cantidad de papel? ¿Ya? ¿Cuáles tienen que ser esos valores X y Y mínimos? De tal manera que el área me dé 24 centímetros y usemos la menor cantidad de este papel. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que distribuir ese X y ese Y para que esta parte que podemos imprimir nos dé los 24 centímetros lo mínimo posible?
Bien, entonces hay que expresar, pues, para minimizar, ¿ya? Entonces queremos que este área sea escrito, nos dé lo mínimo posible. Entonces vamos a multiplicar aquí, tendríamos así, X por Y, más X, pero antes de hacer eso, mejor vamos a expresarlo todo en función, ¿ya? Queremos una función que dependa de una sola variable, la cual queremos minimizar. Entonces, primero vamos a colocar aquí, eso podríamos haberlo hecho después de multiplicar, o también cualquiera de los dos es válido. Puedo expresar X en función de Y o Y en función de X, ¿sí? Entonces puedo expresar así, Y, digamos que vamos a colocar todo en función de X, entonces Y sería igual a 24 sobre X. ¿Ya? Entonces, donde encuentre Y, voy a colocar este valor, 24 sobre X. Que iba a ser lo mismo si yo multiplicaba, mira, X por Y, voy a tener aquí X por Y más X por 2, voy a tener 2X, 3 por Y más 3Y y 3 por 2 más 6, ¿no? Ese sería el valor de este área total del papel. X por Y sabemos por datos que vale 24, entonces tendríamos 24 acá, más este 6, tendríamos 30 al final, ¿no? Más 2X más 3Y, entonces tendríamos aquí el 2X más el valor de 3Y, pero 3Y sabemos que es 24 sobre X. Entonces, en realidad, aquí me va a quedar en función de X, ¿sí? Que sería multiplicar 2 por X al cuadrado más 24 sobre todo sobre X, ¿no? En función de X podremos obtener. O si deseamos desde un inicio ya escribir la expresión 24 sobre X. Entonces, vamos a escribir eso. X tendría aquí X más 3 y de este lado Y, que vale 24 sobre X más 2. ¿Sí? Al multiplicar entonces tendría X por 24 sobre X, se me queda solo el 24, X por el 2 tendría más 2X, 3 por el 24 sobre X me va a dar 72 sobre X, 3 por el 2 me va a hacer 6, que 24 más 6 tendría 30, ¿verdad? Entonces aquí solamente sería escribir 30. Entonces es una función A que depende solo de X. Entonces, vamos a hallar estos valores mínimos para el valor mínimo para X, ¿no? Y el valor mínimo para X nos dará un valor para Y. Entonces podemos aquí escribir de la siguiente forma, ¿no? 2X, es más, todavía todo podemos escribirlo así, 30 más 2 veces, y acá sería X más 36 sobre X, ¿verdad? En esta parte. ¿Ya? Porque si nosotros queremos minimizar, pues acá ya tenemos una constante 30. Toda esta expresión de X nos tiene que dar lo mínimo posible. Y ese mínimo posible será pues cuando todo esto se haga cero. ¿Ya? ¿Y cuándo será cero? Vamos a ver. Aquí. Entonces, todo esto sería cero si es que yo de frente escribo X igual a más 36 sobre X igual a cero, ¿no? Y esto pues tendría X cuadrado más 36 igual a cero, ¿no? Y esto me daría pues X igual a 6, ¿no? Valor positivo porque es cantidad de longitud, pues. Cuando X vale 6, entonces esto se anularía, digamos, ¿no? En este lado sería cuando, de este lado aquí, a ver, vamos a ver, tengo acá positivo, ¿no? Vamos a ver aquí.
Esto se anularía cuando tengo de este lado menos 36 sobre x, ¿no? Menos 36 sobre x. Menos 36 sobre x. Cuando x vale 6, ¿no? Si esto vale 6 y de esto vale, lado vale 6, espera, veamos, veamos. Negativo, negativo, no. Vamos a 6, ¿no? Menos 6. Vamos a ver, 6, 6, tiene que ser 6 positivo. Vamos a completar el cuadrado, a ver, más o menos una referencia sería 6, ¿no? A ver, completando cuadrado, entonces tendría aquí cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, ¿no? Y debo de aumentar a alguien, entonces tendría 2. Este x es en realidad la raíz de x al cuadrado, ¿cierto? Ahí tengo el x, más ese 36 en realidad es, pues, 2 veces, ¿ya? Aquí vamos a colocar de este lado, producto, ¿no? Y sería 6 al cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado, ¿no? Ahí estaría el 36 sobre x, ¿ya? Y cuando multiplique, se supone que esto me tiene que dar solo lo del medio, que sería pues 36, ¿no? Tendría que entonces aumentar y restar esta cantidad, 36. Debo de aumentar y restar. O sea, 72 al final, ¿no? Puedo escribirlo acá de este lado. Más 36 menos 36. ¿Ya? Entonces, es lo que debo de expresar. Entonces, de este lado sería, pues, toda esta expresión. Aquí sería el doble de esto, ¿no? Doble del primero por el segundo. Doble de 36. Acá entonces sería doble de 36. Y esto sería, pues, raíz de x menos 6 al cuadrado sobre raíz de x. Todo el cuadrado. Menos esto 2 por 36, que va a ser 72. Por fuera, ¿no? Que se va a sumar con el 30, que es una cantidad constante nada más. Entonces, toda esta expresión debería ser igual a 0, ¿no? Todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ese x va a ser 6, tiene que ser 6 sí o sí. Y si el x va a ser 6, el y tiene que valer, pues, 4, ¿no? Ahí serían las claves 6 y 4. ¿Ya? Entonces, completando cuadrado, vamos a obtener x igual a 6 y y igual a 4. ¿Sí? Ahí vamos a colocar. Entonces, como les había comentado, x por y debe ser 24. Vamos a expresar y igual a 24 sobre x. Vamos a reemplazar el valor de y nada más. Entonces, iniciamos con el x más 3. Aquí está el valor de y, que es 24 sobre x, más el 2. Cuando multiplicamos, teníamos 30 más 2 veces x, más 72 sobre x, ¿no? Simplificando, dejamos este 30 fuera, porque es solamente una constante, y que va a ser fija, ¿no? Lo que varía va a ser aquí en función del x. Factorizamos el 2 y nos quedaba x más 36 sobre x. Ahí habíamos escrito eso. Toda esta parte, como queremos, pues, minimizar, ya dijimos, esta área del papel total, tiene que ser mínimo. Entonces, tenemos que hacer que toda esta expresión se convierta a 0, ¿no? Porque si ese x fuera 1, 2, entonces esto me va a salir una cantidad positiva y por 2 todavía y más 32, en realidad ese área crece, ¿sí? Yo quiero solamente que el área sea mínimo y que sea 30. O sea, que toda esa expresión de acá adentro se elimine.
Por lo tanto, si completamos cuadrado, entonces vamos a, dentro de esta completación de cuadrado, dentro del paréntesis, vamos a aumentar y quitar algo, ¿no? Dijimos. Y pues para eso teníamos que obtener primero una forma cuadrática. Este x iba a ser raíz de x al cuadrado. Este 36 sobre x iba a ser el 6 al cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado, o todo así expresado al cuadrado si queremos. Ahí está. ¿Ya? El 6 al cuadrado sobre raíz de x al cuadrado, ese es el 36 sobre x. Y pues aquí adentro también podría estar el producto, ¿no? Pero para eso tendría que aumentar y quitar. Pero el producto de aquí, vamos a colocar con rojo. El producto de estos dos, el doble del producto de estos dos. O sea, dentro de esta expresión se va a aumentar y quitar para que no se altere la cantidad de dos veces esta expresión, raíz de x al cuadrado por 36 sobre raíz sobre x. O sea, al final sería por 36. Aumentar y quitar. ¿Ya? Se aumenta y se quita. Ya, entonces, en realidad, para que forme el cuadrado perfecto, aquí el cuadrado, tendríamos pues esta expresión, ¿sí? En realidad, lo que vamos a dejar solamente es esta expresión de aquí, el x, el 36 sobre x y el menos 2 veces 36 dentro. Fuera, entonces, tendríamos pues el 2 veces, 2 veces 36, ¿no? O también, para no aumentar más la situación acá adentro, podríamos hacerlo desde aquí nada más rápido, desde aquí, ¿ya? Vamos a aumentar acá. Aquí este es raíz de x, 6 al cuadrado, es raíz de x al cuadrado, 6 al cuadrado por raíz de x al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, dos veces solamente la raíz de x por 6 sobre raíz de x. Eso es lo que vamos a aumentar y quitar. Y eso en realidad pues es 12, 2 veces 6 y 2 veces menos 6, ¿no? Y menos 2 por 6, que es menos 12. Entonces lo que se aumenta y se quita aquí sería entonces más 12 y menos 12, ¿sí? Entonces lo que se toma para el cuadrado perfecto va a ser lo que voy a marcar de rojo. El x, el menos 12 y el 36 sobre x. Esas tres expresiones están aquí. X más 12 y menos 12 y más 6 sobre 36 sobre el x. ¿Ya? Entonces, a esta expresión que está dentro del paréntesis en x más 36 sobre x, se le aumenta más 12 y menos 12. Ese más 12 en realidad es el producto de 2 por raíz de x por 6 sobre raíz de x. Es decir, el producto del primero por el segundo. Aquí. Y el menos 12 es esa misma multiplicación con negativo, porque se está aumentando y quitando. Entonces, los tres términos que se toman es el x, el 36 sobre x y el menos 12. Entonces, este más 12 queda, ¿no? Lo que se está aumentando. Pero recuerda que todo está multiplicado por 12, entonces en realidad no es 12, sino lo que va a quedar sumando, sino es el doble de 12, que sería 24, ¿no? Entonces, en realidad,
Es por eso que se va a tener 30 más los 24, pues 54. Dentro de él va a estar el más 2, dentro de él va a estar el x menos 12 más el 36 sobre x. ¿Sí? Completando a cuadrado, entonces se tiene esta expresión. Anulándolo a 0, ¿sí? Para que solamente sea esta expresión 54, sería que la raíz de x va a ser igual a 6 sobre la raíz de x. Y esto significa que es x al cuadrado igual a 6. Perdón, x nada más igual a 6, porque raíz de x por raíz de x me va a dar x. ¿Ya? Entonces, ese valor de 6 es lo mínimo que tiene que valer x y y pues tendría que ser 4. ¿Ya? Esas serían las claves. Entonces, hay que completar ahí a cuadrado esa expresión en función de x. Tenemos ese área con esas dimensiones y con esa peculiaridad de que el x por y es 24 centímetros cuadrados, que es el valor, lo que se va a imprimir nada más. Entonces ahí puedes obtener que una variable dependa de la otra. Y dentro del área que se utiliza, de todo el papel, se va a convertir en una función de una única variable, digamos la variable x. El objetivo entonces es obtener ese valor de x de tal manera que sea lo mínimo posible, ¿no? En todo el área utilizada del papel. Y todo ese área utilizada sería cuando todo ese factor de aquí que queda después del 30 sea lo menor posible. ¿Sí? Entonces, ese menor posible va a ser cuando completo cuadrados y le hago valer a 0. Es decir, porque solamente va a ser la constante que ya estaba dada. Y completando cuadrados, pues tenemos en esa expresión que debemos aumentar y quitar un valor, porque ese x sería la raíz de x al cuadrado. Ese 36 sobre x sería 6 al cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado. Pero ahí falta el doble del primer término por el segundo. O sea, sería el doble de raíz de x por 36 sobre raíz de x. Por 6 sobre raíz de x, ¿no? Porque el primer término es raíz de x nada más. Toda esta expresión x es el primero al cuadrado. Toda esta segunda expresión es el segundo al cuadrado. Nos falta el doble del primero por el segundo, ¿no? Eso es lo que estaba explicando. Eso nos faltaba ahí. Entonces sería menos el doble del primero, ¿quién es? Raíz de x. Por el segundo, ¿quién es? 6 raíz de x. Eso sería en realidad 12, ¿no? Entonces nos falta aumentarle 12 y quitarle 12 para no perturbar esta ecuación, para que siga siendo lo mismo. Entonces, por eso es que nos va a quedar en realidad. Toda esta expresión de aquí sería más 2 raíz de x al cuadrado, que es el x, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 12, ¿verdad? Menos 2 por raíz de x por 6 raíz de x, eso vale 12, menos 12, más 6 sobre raíz de x todo al cuadrado, eso sería el cuadrado del segundo término, y aún queda un más 12, ¿verdad? Dentro del paréntesis grande. Entonces, toda esta primera parte, que voy a marcar con rojo, toda esta primera parte se escribe así, raíz de x menos 6 raíz de x sobre raíz de x al cuadrado. Toda la parte de rojo. ¿Ya? Y todavía sobra un 12, ¿verdad? Que es multiplicado con este 2. Entonces sería 24. 24 que se le suma a los 30. Es decir, toda la expresión A sería 54 más 2 veces esta diferencia al cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto, todo esto sería mínimo igual a esta constante 54 si es que la expresión que está elevada al cuadrado, que está completada al cuadrado, se hace 0, ¿no? Donde depende solo de x. Y eso es cuando x vale 6 y cuando y vale 4.
Aquí de frente no se podía realizar. Bueno, nos da una intuición de que podría ser 6, pero siendo así correctos, no, porque acá hay una suma, ¿no? Aquí hay x más 36 sobre x. Esto nunca se va a hacer 0, ¿no? Porque yo resuelvo aquí nada más, pero me da una intuición de quién podría ser, pero tendría que completar cuadrados ahí. No puede ser 6 porque reemplazando sobre esta ecuación, porque eso sería 6x y 6 acá abajo me daría 12, ¿no? No 0. Si resuelvo sería x cuadrado y el 36 para el lado negativo, entonces un cuadrado igual a un negativo nunca es. Solo sería cierto si esto fuese negativo. Sí, pero a mí ya me avisa, quienes ya tienen experiencia saben que si aquí está x y aquí está 36 sobre x, esta expresión 36 es el cuadrado del número que voy a obtener, que es del que voy a estar buscando. ¿Sí? Esto va a ser función raíz de x al cuadrado y este lado va a ser 6 al cuadrado sobre raíz de x al cuadrado. Este 6 ya me está avisando ya qué forma va a tener. Entonces, pero no es esta directa, sino expresándole en cuadrado perfecto, completando. ¿Sí? Entonces se tenía que multiplicar, sumar y quitar 12. Y ese 12 era exactamente el doble del primero, que es raíz de x, por el segundo, que es 6 sobre raíz de x. O sea, el doble de 6, que es 12. Aumentar y quitar para no, pues, estropear o hacer algo diferente de lo que está en paréntesis, ¿no? Para que siga siendo la misma expresión, para que no se altere. Y ahí poder completar, escoger solo lo que necesito para poder completar, que sería el x, el 36 sobre x y el menos 12. Esos tres juntos es esta expresión de acá de rojo al cuadrado. ¿Ya? Y ahí me sobraba un 12 positivo dentro del paréntesis, que al multiplicarle por el 2 me da 24, que sería este 24 de acá. 54 de acá. 30 más 24, 54. Toda esta expresión se anula cuando esto se hace 0, cuando esto se minimiza y solo queda esta constante. Y eso es cuando x vale 6 y cuando y vale 4, ¿verdad? Ahora sí es posible porque acá está el negativo. Multiplico raíz de x más 6 sobre raíz de x igual a 0, cuando, menos aquí, cuando multiplico aquí x por x me va a salir x al cuadrado, ¿no? Raíz de x al cuadrado. Y del otro lado va a ser 6, positivo. Eso sí es posible. El x tiene que ser aparte que busco que el x sea un valor entero positivo, porque es longitud de papel, x6. Entonces, los valores de x y de y, lo que se imprime nada más serían 6 y 4, ¿no? Del papel grande hay que aumentarle los márgenes, que dijimos que es x más 3 y y más 2. O sea, esto sería 6 más 3, 9 y 4 más 2, 6, ¿no? Entonces, lo del papel, la impresión nada más es 6 y 4. Entonces, aquí la clave sería reemplazando 9 y 6. ¿Ya? 9 y 6. La letra A. 4 y 6 solamente es de la impresión. Nos preguntan cuáles deben de ser las dimensiones del trozo rectangular, es decir, del papel rectangular, para que se use esa menor cantidad de papel que es 24 centímetros. Bien, vamos a ver el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 me dice que en un parque temático arqueológico, una guía llamada El Nina inicia su actividad para escolares. Comienza su recorrido en el punto central del muro sur QA. Aquí está. Vamos colocando primero, ya en el orden. Está en el muro sur QA primero.
El segundo dice, el segundo recorrido dice que debe ser en el muro norte, del lado RS. Entonces inicia este recorrido y llega aquí, ¿no? Ahí está justo la flechita, nos está indicando también. En el muro norte. Ah, perdón, aquí. Vamos a ver aquí, vamos a leer en el orden ya. Comienza su recorrido en el punto central, la parte es punto central, no olvidar eso, del lado QA, de una antigua plaza rectangular U, R, S y A. Ver la figura. Lleva consigo 4 placas informativas que deben de colocar en puntos específicos del recorrido. La primera debe colocarla en el punto oeste, ya en el oeste del lado QR. Entonces aquí es en el lado QR, colocarla en este muro oeste, dentro del lado QR. Esa es la primera que debe colocar. Aquí empieza en el lado sur, en el medio, dicen, ¿no? Entonces, estas dos partes iguales. ¿Ya? Entonces, inicia ahí y va a ese recorrido, coloca la primera placa informativa. La segunda en el muro norte. ¿Ya? Aquí está. Ese muro norte está en el lado RS. Ahí va a colocar la segunda placa informativa. La tercera dice en el lado este, en el lado SA. Aquí voy a colocar la tercera placa informativa. Y siguiendo la flecha, dice que la última, la cuarta placa informativa, va a colocarla en la esquina Q. Entonces ahí está justo el recorrido que nos indica. Si los lados rectángulos son QR, que vale 60, dice, ¿no? Si los lados de rectángulo son QR, que vale 60, y RS, que vale 90, pues esto vale 90. ¿Cuál es la longitud mínima del recorrido que debe de hacer el INA para colocar todas las placas siguiendo ese orden? Longitud mínima. Entonces, ¿cuál es la idea que vamos a utilizar aquí? Por ejemplo, si yo parto de un lado, voy para este lado y luego para este otro, y supongamos que la longitud es en el primero A y en el segundo B, entonces, ¿cuál sería la menor longitud que yo puedo tomar? Siempre cuando yo o cómo podría sumar esta cantidad A y B si yo no sé cuánto vale. Entonces, lo que se va a hacer es colocar todo el recorrido sobre una línea recta, porque siempre las líneas rectas van a ser la menor longitud recorrida, y pues esa línea recta al final va a ser, pues, la hipotenusa de algún triángulo rectángulo que yo voy a buscar. Es decir, mis objetivos van a ser los catetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este B de aquí, y para eso voy a utilizar simetría en realidad. Este recorrido B lo voy a dibujar de manera simétrica, porque aquí voy a colocar, pasando por el punto, una recta de simetría. Entonces, el dibujo de B, ¿dónde estaría? A igual distancia con respecto a esa línea de amarillo. Si yo tomo la distancia, sería para este lado, ¿no? Entonces, digamos por acá, B. Y entonces la línea B sería esta, ¿sí? Ahí está el valor de B. Este es B, perdón, la línea B, con longitud B. Entonces ya no sumaría por las líneas de verde, A más B, sino mi suma sería todo esto, A más B. ¿Y cuál es mi objetivo? Entonces buscar cateto, o sea, su descomposición horizontal y vertical. ¿Cuánto vale este lado X y el recorrido Y? Porque por teorema de Pitágoras voy a tener que X cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual al valor que estoy buscando, que es A más B al cuadrado. ¿Sí? O sea, en realidad el valor A más B al cuadrado, A más B mínimo que estoy buscando sería la raíz cuadrada de estos valores, X más Y al cuadrado, donde X y Y sean lo mínimo posible. ¿Ya? Entonces, eso va a ser mi objetivo, al final de cuentas. Solo que aquí hay varios pasos haciendo lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer varias veces esos pasos. Cada dos que encuentre, cada dos recorridos,
lo voy a convertir en una sola línea recta. Podemos empezar en el mismo orden que he iniciado, ¿ya? Para ser ordenados. Por ejemplo, en el sur. Vamos a dibujar, después del sur, ¿qué sigue? El recorrido norte, ¿no? Este recorrido norte. Entonces vamos a iniciar ahí y ya tenemos esto de aquí que vale ¿cuánto? De Q hasta el punto donde inició, como todo vale 90, esto vale 45, ¿ya? Ahora, lo que quiero colocar en un solo es esta parte de amarillo. ¿Quién sería su recta, la recta que lo vamos a tomar como una recta simétrica? Serían las líneas de celeste que estoy marcando. Entonces, eso de amarillo que había resaltado, simétricamente estaría colocada a igual distancia. ¿Qué distancia, profesora? Esa distancia de aquí de verde. Esta misma distancia lo graficaría para este lado y entonces amarillo estaría sería esta recta de aquí. Lo voy a dibujar. Profesor, ¿y cómo sabes que es su simétrico ahí? Ah, porque simetría con respecto a una recta es que esté el punto a igual distancia, ¿no? De la recta, dibujado de manera perpendicular. Entonces, en realidad aquí, esta distancia de verde es una distancia perpendicular a la recta de simetría. Estos dos triángulos de acá son congruentes. ¿Por qué? Porque están compartiendo este lado de celeste, que podemos llamarle cualquier valor, que es un cateto para ambos triángulos, el cateto de verde, que también son de la misma longitud. Entonces, si dos triángulos tienen los mismos catetos, celeste y verde, con las mismas medidas, es obvio que la hipotenusa tiene el mismo valor, ¿no? La misma longitud. Aparte entonces son congruentes, no solo tienen las mismas medidas, los catetos y la hipotenusa, sino también los ángulos. Son el mismo triángulo, reflejado, digámoslo así, con respecto a la línea de celeste, que es la simetría. Entonces ya mi objetivo está cumplido ahí. El objetivo era dibujar pues el simétrico de esta parte del segundo recorrido, ¿no? Entonces el primer recorrido es lo de verde, que voy a marcar, lo de celeste, primer recorrido, y segundo recorrido es lo de amarillo. Esto ya no, entonces. Entonces sería ¿cuánto esto? Ah, para eso yo sé que esta parte de aquí, desde donde inició hasta Q, vale 45. Y de acá para acá, ¿cuánto va a valer? Vamos a buscar ese valor, ¿ya? Pero aún todavía podemos continuar, ¿no? Continuar con nuestro proceso, porque no podemos todo, vamos a partirlo en dos. Vamos a partirlo en dos, ¿ya? Vamos a partirlo en dos así. Quiero dibujarlo aquí en el medio, esto para hacerlo más, para que no esté tan remarcado. Voy a colocar mi gráfica en el medio. Bien, ay, ¿dónde estoy? Quiero que aparezca primero eso. Entonces, ya. Mm, Primero, ahí está. Un poquito más abajito.
Ya. Entonces vamos a empezar todo desde acá, ya vamos a empezar a quebrar. Voy a colocar, por ejemplo, esta parte de aquí, de celeste. ¿Dónde estaría su simétrico con respecto a esta línea, puntos suspensivos de celeste que he colocado? Es el punto S. Entonces estaría para este lado de acá. A igual distancia, ¿no? ¿Cuánto es esta distancia de aquí? Vamos a irlo dibujando. Esto de aquí vale 45. Entonces, el punto estaría a distancia 45. Acá también es 45. ¿Ya? Entonces, todo nuestro recorrido ya sería esta parte de aquí. Voy a borrar este ya no. Marcarlo con celeste, con verde. Ese primer recorrido ya no. Entonces sería aquí el celeste, ¿ya? Entonces, primer recorrido es esta parte de celeste. Segundo recorrido continúa y ya llegó a la parte norte. Entonces sería todo lo de celeste y rojo. Ese es el recorrido. En vez de empezar el sur está aquí en realidad, a un lugar simétrico, ¿no? La línea recta es todo esto, celeste más rojo, primer y segundo recorrido. Ya, ahora, el tercer recorrido por ahora lo dejo en ese lugar y el cuarto recorrido es el que voy a cambiarlo. Entonces, si el cuarto recorrido está aquí, es este color naranja, está en este punto Q. ¿Quién es el simétrico? Es esta línea de naranjita que estoy colocando con puntos suspensivos. Entonces, toda esta línea de naranja, ¿a dónde va? Voy a marcarlo más fuerte para que se vea. Entonces, toda esta línea de naranja, que es el cuarto recorrido, ¿dónde lo colocaría simétricamente con respecto a esta línea de amarillo? Entonces, sería para este lado de acá. ¿Sí? ¿A cuánto de distancia? Aquí hay del punto Q a A son 90, entonces sería a 90 de distancia, más o menos por aquí en realidad, ¿no? Sería así. Ay, perdón. Mucho. Así. Vamos a ver. Vamos a dibujar entonces a 90 de distancia, ¿ya? Con respecto a esto. Por ahí debe estar amarillo. Digamos ahí, a 90 de distancia. Entonces ya no está este amarillo de aquí, ya no. Entonces, este primero, segundo, el tercero y el cuarto recorrido. Este ya no. He colocado su simétrico. Y ahora, pues basta que uno de estos dos, ¿sí? Primero, segundo o tercero y cuarto, yo lo cambie. ¿Cómo? Podemos cambiar por ejemplo, tercero y cuarto, ¿no? Lo coloco hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería ese tercero y cuarto? Entonces, el simétrico con respecto a esta línea de rojito que estoy colocando. Sería hacia arriba. ¿A cuánto de distancia? ¿Cuánto de distancia hay? Donde termina amarillo con la línea que va a ser de simetría. La distancia es esta parte de celeste. Ahí esta distancia de acá. ¿Que vale cuánto? 60, ¿no? Entonces 60 hacia arriba, que no me gusta que por acá va a tocar con este punto. 60 hacia arriba es que debo de dibujar, ¿no? 60 hacia arriba. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle un color aquí, del tercer recorrido que sea azul, ¿ya? Para que puedan distinguir. El tercer recorrido es azul y el cuarto es amarillo, ¿ya? Entonces, 60 hacia arriba sería 60 por acá el azul y luego amarillo, ¿no? Ahí está, digamos 60 hacia arriba. Ahí está la longitud. Todo esto es línea recta y ya no va ese tercer recorrido. Ya no va, borremos entonces la parte de acá, no va y de acá no va. Entonces este es el tercero y este es el cuarto. Estos sus cuatro recorridos que tenía. En un inicio era así, empezabas en sur, luego te ibas de sur a oeste, luego por rojo de oeste a norte, luego por el tercer recorrido de norte a este y luego de este hacia Q.
Ahí están los 4 recorridos. 1, 2, 3, 4. Pero esos 4 recorridos en realidad lo hemos cambiado, ¿no? Solamente dibujando el simétrico para ordenarlos y poder obtener una sola línea recta. ¿Sí? Este es el primero era este de acá y dibujamos su simétrico a 45 de distancia con respecto a la línea que está ahí, RQ, que sería la línea de simetría. Entonces, ese celeste ya no va y está de este lado, escrito, primer recorrido. Rojo se mantiene en su lugar, luego era tercer recorrido azul, ¿verdad? Ya no, porque estamos dibujando su simétrico. ¿Ya? Pero antes de dibujar su simétrico, pues estamos dibujando todo, primero todo azul y amarillo. Entonces primero dibujamos amarillo que estaba acá a 90, ¿sí? Y luego pasábamos amarillo con azul ya todo hacia arriba, a 60 de distancia con respecto a la recta RS de simetría. ¿Ya? Entonces al final ninguna de estas que están aquí abajo ya no nos sirven, ni la primera, ni la tercera, ni la cuarta, todos ellos están acá arriba. Entonces, ¿cuál sería el triángulo que estábamos buscando? ¿Con qué catetos? Ahí están, mis recorridos están ahí, primera, segunda, tercera y cuarta recorrido. Celeste, rojo, azul y amarillo. Solamente necesito el cateto, los catetos, y los catetos van a ser estos. Distancia 45 más 90 más otros 90. O sea, 90 más 90 son 180 y más los 45. Entonces, aquí tengo 5, 12, 225, ¿no? Esto de verde va a valer 225. Y el otro cateto, el vertical, vamos a colocarle morado aquí, que son 60 más 60, ¿verdad? Sería 120. 60 más 60. Y esto de verde vale 225. Y esto de aquí, 120. Entonces, si yo tengo un triángulo con esos catetos, 225 y 120, ya puedo saber esta hipotenusa, ¿verdad? Por Pitágoras. Realmente sería la raíz cuadrada de 225 al cuadrado más 120, o descomponerlo de repente tiene aquí algún cateto conocido, ¿no? No me recuerdo qué cateto conocido es, simplemente Pitágoras. Entonces, eso es lo que se obtiene al final. Una sola línea recta, todo el recorrido, los 4 recorridos, y el objetivo es obtener pues los catetos. Pero esos catetos se obtienen a partir de, teniendo en cuenta cuánto es la simetría, la distancia que se está tomando. Por ejemplo, del primero, que era celeste con puntos suspensivos, de Cuba, el punto sur es la mitad porque está en el medio, es 45 de distancia. Entonces, ese celeste simétrico, el primer recorrido, 45 hacia el otro lado, ¿no? Entonces ahí va 45. El segundo queda en el mismo lugar y el tercero y el cuarto se mueven hacia arriba para que formen la línea recta. Entonces, primero hacíamos el cuarto, ¿no? El cuarto con respecto de la línea del este está a 90 de longitud del punto Q, a esa misma distancia. De A para Q hay 90 y de A para donde está el simétrico tiene que haber 90. Entonces ahí estarían azul y amarillo en la misma línea. Y ahora esas dos líneas hacia arriba, ¿no? Porque mi objetivo es colocarlos todos en una línea recta. Y como de el punto de amarillo simétrico al punto Q está aquí en la parte de abajo, entonces y la línea de norte aquí de rojo es la línea simétrica, entonces está a 60 de distancia, debe de ir de la línea de norte hacia arriba a 60, a la misma distancia. Entonces es 120 en realidad este cateto vertical y el horizontal, la suma de 45 más 90 y más otros 90 que son 225. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a aparecer acá. Voy a borrar esto, ¿sí? Voy a quitar la gráfica.
Voy a borrar esto y dejar pues la gráfica final, donde aparece esto mismo que he dibujado. Y ahora sí. Ahí está. Entonces, la línea recta de 120 y de 225. ¿Ya? Y eso, pues, por Pitágoras, nos da 225. Entonces, este sería el valor que estamos buscando. X, donde x al cuadrado es igual a 120 al cuadrado más 225 al cuadrado. ¿Sí? X la raíz cuadrada de todo eso. Bien, vamos a ver el ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 me dice que Andrés ha dibujado una hoja cuadriculada, dos rectas perpendiculares y un polígono como se muestra en la figura. Se construye una figura simétrica usando como punto de simetría el punto que se indica. Aquí está, voy a colocarlo de verde para que se note más el punto de simetría. ¿Ya? Entonces, si la hoja la usa como un plano coordenado en el cual cada cuadrito representa una unidad y las rectas representan a los ejes coordenados, indique la suma de los números que forman la sisa de las coordenadas de los vértices de la figura simétrica construida. Entonces vamos a hacer simetría con respecto a un punto. Ya no como en el ejercicio anterior, teníamos una recta y dibujamos el simétrico de, digamos, este punto, ¿sí? Con respecto a esta recta, dibujamos pues la línea recta de esta distancia D, digamos este punto A, y su simétrico estaría por acá, perpendicularmente a la misma distancia D, ¿no? Era solamente marcar la misma distancia perpendicular con respecto a esta recta simétrica. Eso era con respecto a una recta, pero ahora vamos a hacerlo con respecto a un punto. Y pues con respecto a un punto va a ser del siguiente modo. Entonces, vamos a recordar rápidamente aquí. Por ejemplo, yo tengo un punto P de coordenadas A, B, ¿ya? Que ese sea el punto simétrico y este sea el punto A de coordenadas X, Y. ¿Ya? Y acá está el punto P. Yo quiero ver dónde está su simétrico. Su simétrico es el que está a igual distancia. El simétrico de A, que le vamos a denotar con A', es el que está a igual distancia con respecto a P. Entonces, dibujo una recta. En este caso ya no se habla de perpendicularidad porque no hay recta aquí, ¿no? En P, solo es un punto. Entonces, la distancia que hay de A a P, esta distancia D. Y continuando sobre esa misma dirección, dibujo la distancia D. ¿Cómo sería para este otro lado, no? La distancia D. A esa misma distancia tiene que estar el simétrico. Y le vamos a llamar X' y Y'. ¿Sí? Como P está en el medio de A y su simétrico, entonces significa que P es punto medio de A' y A. ¿Y cuál sería la relación de ser punto medio? Entonces sería que las coordenadas, coordenada, entonces es la semisuma, ¿no? En realidad se cumple que este A o sea, sería así, que el punto P es igual a la semisuma de A más A' sobre 2.
coordenada a coordenada se podría escribir como A es el punto A, B, y P es A, B, y A es X, y A' es X', Y', utilizando pues las propiedades de los números reales, en este caso en R2, tendríamos que la suma de dos coordenadas sería la suma coordenada a coordenada, que sería X más X', esa sería la abscisa, y la suma de las ordenadas sería la ordenada de esta suma, que sería Y más Y', y todo sobre 2, ¿no? Entonces sería, por propiedad de números reales, va aquí, en la abscisa y en la ordenada. Entonces tendríamos AB. Entonces significa que A es igual a X más X' sobre 2 y B es igual a Y más Y' sobre 2. Entonces, como nuestro objetivo es hallar el valor de X' y Y', porque A, los puntos, las abscisas y ordenadas de A nos van a dar, y los valores de abscisa y ordenada de P también nos van a dar, entonces nuestro objetivo es la incógnita X' y Y'. Ese X', entonces sería el doble de A menos X, ¿verdad? Eso va a ser X' despejando. Y de manera similar, Y' va a ser el doble de B menos Y. Eso va a ser el valor de Y'. Entonces, en realidad, sería el doble del punto de simetría, que es P, menos el valor de la abscisa, para poder hallar la abscisa simétrica. El doble del punto medio de la ordenada, menos el valor de la ordenada que estoy buscando, para hallar la ordenada del simétrico. ¿Sí? Entonces, sería por 2 al punto medio y restarle los valores que me dan, en pocas palabras. Entonces, ni siquiera tendría que dibujar. Esto lo puedo hacer ya al cálculo, nada más, para dar la resolución en un examen, ¿no? Solamente acordarme que multiplicar 2 veces el punto de simetría y restarle el valor del punto que me dan, del cual quiero hallar su simétrico, del punto A en este caso. Por ejemplo, mira, como esta es una hoja coordenada, una hoja donde las rectas son los ejes coordenados, entonces este sería el 0, 0 para nosotros, y cada cuadrito vale una unidad. Entonces, para el lado izquierdo este sería el -1, el -2, el -3, y así, -4 y -5. Para arriba, para el lado derecho, este sería el 1, el 2, el 3, 4 y así. No nos interesa porque no hay nada para este lado derecho. Para arriba, la parte positiva, 1, 2, 3, 4. Y para abajo no nos interesa, sería con negativo, ¿no? Pero no nos interesa porque no hay nada todavía. Y entonces, ¿quién serían los puntos? Mi única tarea sería colocar los puntos A, B, C, D, E y F, ¿no? Porque me piden a mí, indiquen la suma de los números que forman las abscisas de las coordenadas. Solamente las abscisas, es más, ni siquiera tengo que hacer para las ordenadas. Indique la suma de los números que forman las abscisas de las coordenadas de los vértices de la figura simétrica. Es decir, mi objetivo es hallar los puntos de la figura simétrica son el A', el B', el C', el D', el E' y el F'. ¿Ya? Pero ni siquiera todas las coordenadas. Abscisa y ordenada no, sino solo la abscisa. O sea, de cada uno quiero el X' y el Y', pero solo me habla del X' nada más de cada uno. ¿Ya? Entonces, empecemos. El primero, ¿qué coordenada tiene A? A tiene coordenada -2, 1, ¿verdad? Es más, ni siquiera me interesa el 1, solo me interesa el -2. A tiene -2, 1. -2, 1. Entonces, según mi A' es el doble del punto de simetría que era P. Este es el punto de simetría P, ¿ya? Que también hay que saber qué coordenadas tiene.
tiene coordenadas el 1 menos 1, ¿no? El 1 menos 1. Entonces sería el doble de P menos el valor de A. Solo en el primero voy a hallar todo, ¿ya? Completo. Y en los demás ya no. Entonces, sería el X', Y', o sea, del simétrico de A, sería el doble de P, que sería 1, menos 1, menos el valor de A. El valor de A es ¿cuánto? El menos 2,1. Entonces, con eso me sale el valor de X', el valor de A', Y', ¿ya? Entonces, el valor de A' es eso, el doble del punto de simetría, que es el 1 menos 1, menos el valor de A, que es el menos 2,1. Y eso me resulta. Esto es 2 menos 2, que sería 4, ¿verdad? El 2 menos 2 es 4. Y esto es menos 2, 2 por menos 1 es menos 2, y menos por 1 es menos 1. Entonces esto sería menos 3. Pero de eso no me importa el menos 3 porque a mí solo me piden abscisa. ¿Ya? Entonces el B', ¿cuánto sería? El B' sería el doble de 1, menos 1, menos el valor de B. ¿Quién es B? B es esta coordenada. Estás en la coordenada menos 3,4. Entonces sería el menos 3,4. ¿Y cuánto me va a dar eso? 2 por 1, 2. Menos. Menos por menos 3 es más 3. O sea, aquí me va a salir 5. 5, que no me interesa la ordenada, solo me interesa este 5, ¿no? Para lo que me piden, ¿no? Entonces sería 2 por menos 1, sería menos, menos 2. Menos con 4, menos 4, esto me va a dar menos 6. Pero a mí, como les comenté, solo me interesa el 5. ¿Sí? Entonces, con la fórmula ya se puede obtener. Sería, ahora C. C, ¿qué valor tiene? C tiene, estamos aquí en el menos 6, ¿no? Menos 6,4. Me importa ese menos 6 nada más. ¿D qué valor es? D es menos 6,2. También solo me importa el menos 6. E es el menos 5,2. También solo me importa el menos 5. Y F es el menos 5, menos 1. Solo me importa el menos 5. ¿Ya? Entonces, para la abscisa del C, para C, la abscisa sería ¿cuánto? Del C'. Del C' solo sería el doble de 1, que sería 2, 2 por 1, 2 por 1, menos el valor de C, en la abscisa que es menos 6, menos 6. ¿Ya? Y aquí no me interesa la ordenada. Y esto me saldría 2 por 1 menos 6 es 8. Ahí va 8. En D', también la abscisa es el doble de 1, doble de P, menos, en D', ¿quién es? También menos 6, ¿verdad? Menos 6. Otro 8. Entonces, esos serían los valores. En E y en F tienen la misma abscisa. En E también sería el doble de 1 menos ese menos 5. La ordenada no nos interesa. Y el F sería el doble de 1 menos el menos 5 también. La ordenada no nos interesa. ¿Cuánto nos sale esto? Nos sale pues aquí 7. Acá también repetido 7. En este era 8. Y en este también era 8 repetido. ¿Ya? Entonces 4, 5, 8, 8, 7 y 7. Vamos por acá. Entonces dejamos ahí los valores. Entonces, en realidad solo nos interesa esto. El doble de la abscisa del punto de simetría, que es 1, menos la abscisa de cada uno de los puntos A, B, C, D y E. Y luego sumar esos valores.
Ahí está. Entonces, punto de simetría, 1 menos 1. El A', bueno, acá le va a llamar, ¿a quién le llama el menos 6, 4? A le llama el 6 menos 4, ¿ya? Pero ahí está. Lo que yo le llame C, aquí le llama A. Vamos a cambiarlo para estar iguales. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar solamente las letras. ¿Ya? Dejamos los valores ahí. Solo las letras le voy a llamar diferente. Para no remarcar. Ahí está. El P, 1 menos 1. Y ahí están los valores de cada uno de los puntitos. El primero, menos 6,4. Y aparece, la abscisa nos salía 8, ¿verdad? ¿Y quién también está 8? El que sigue, el de cada rojo que estoy marcando. Entonces sería la simetría, recuerda, es 2 veces el punto P, el valor de A, 2 veces P menos, 2 veces P menos el valor de A. Esa es la prima. Entonces sería 2 veces el 1, menos 1 menos el valor de A, que vale menos 6,4. De acá solo nos interesa, para hallar el resultado, el valor de la abscisa, ¿verdad? Que sería 2 por 1 menos el menos 6. Y eso nos da 8, como podemos ver aquí. ¿Ya? El siguiente, el B, que es ¿quién? El menos 3, 4. B le coloca esta menos 3, 4. Entonces sería 2 por 1, 2 menos 3. Ahí está el 5 que teníamos, ¿verdad? Ya está. El C, que sería 2 por 1, 2 menos este menos 3 nuevamente. Ahí va otro 5. Ese es el 3 menos 1, ¿no? El C es el 3 menos 3 menos 3 menos 1. Perdón, acá. Ya está. El menos 3 1, ¿no? Ahí está, el menos 3 1. Ese es el C, A, B, C. ¿Ya? Entonces sería 2 por 1, que es el 2 menos menos 3. O sea, ahí nos va a tocar el 5. En la abscisa nada más, que es lo que me importa. Y entonces este de aquí sería el D para ellos. Este D es el menos 5, 1. Y el resultado sería el doble de 1 menos menos 5. Nos va a dar 7 nuevamente, ¿verdad? Ahí está. El primer 7. ¿Sí? Para hallarla sería 2 veces 1, 2 veces 1, menos el menos 5. Ese es el X'. Ahí está, el 7 nos sale eso. ¿Ya? Para el D, ese sería el E. Entonces, el E es el menos 5, 2. Otra vez va a salir 7 en la abscisa, ¿no? Sería otra vez 2 veces 1 menos este menos 5. Otra vez 7. Y el F, que estaría acá en el puntito rojo, que es el menos 6, 2, otra vez 8. Sería 2 veces aquí. El X' sería 2 veces 1, que es la abscisa del punto de simetría, menos el menos 6. Y eso nos va a resultar 8. Solo nos importa esas nada más las abscisas. Suma de eso. 2 veces 8, 2 veces 7, 2 veces 5, ¿no? Entonces tenemos 14 más 16, hasta ahí va 30, más 5 y 5, 10, 40. Entonces sería ahí la respuesta. Sería uno menos porque estaba aquí, el cero estaba tomando menos 2, 1, en el punto de acá de la derecha, ¿no? Está en el menos 3, 1. Se iba a cambiar todo. Bien, aquí lo resalto.
2 por 1 menos 6. Quiero dejarlo ordenado. Esa es la abscisa. Y la ordenada sería 2 por menos 1 menos el 4. Nos interesa solo esta parte de amarillo. Abscisa. Ahí está. Queda esto igual a 8. Aquí. No tenemos que dibujar, solamente recordar que el punto simétrico se obtiene multiplicando por 2 el punto de simetría y restándole el valor del punto del cual quiero hallar su simétrico. En este caso quería hallar A', el simétrico de A, entonces sería el doble del punto de simetría menos el valor de A. Y con eso obtengo el punto simétrico. Si quiero solamente de las abscisas, entonces solo trabajo con la parte de las abscisas nada más, ¿no? ¿Para qué calculo la ordenada si solo quiero abscisas? Si me piden de todo, suma de coordenadas, entonces ahí sí ambos, abscisa y ordenada. Pero si me dice solo suma de abscisas, trabajo solo sobre las abscisas. Bien, les dejo nuevamente las claves. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.